Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vega y el día de hoy les vengo a hablar acerca de dos franceses que revolucionaron por completo la ingeniería, tanto así que sus aportes e investigaciones conforman la base de muchas cosas que conocemos hoy en día. Se trata de Joseph Fourier y Pierre Laplace. A continuación les hablaré acerca del primero. Joseph Fourier fue un físico y un matemático francés nacido el 21 de marzo de 1768 en la ciudad de Auxerre, en Francia. Crecido bajo el seno de una familia humilde y muy numerosa en la que su padre era un sastre. Pero la infancia de él fue un tanto difícil, ya que él queda huérfano a la edad de los 8 años, pero eso no fue impedimento para que él continuara estudiando. Tanto así que gracias a un ancestro de él llamado Martincourt, que estaba relacionado con la iglesia, ésta se ve obligada a proporcionarle algo de educación a Fourier, por lo que Fourier empieza a estudiar en Francia, en París, y en su ciudad natal, en un colegio militar liderado por monjes. Fue ahí en donde él se dio cuenta que era muy hábil para las matemáticas. Una vez que Fourier termina de estudiar en el año de 1794, él regresa a su ciudad natal a establecerse en un convento, pero las corrientes de la Revolución Francesa pues lo llevaron encaminado a que imparta clases de filosofía e historia. Poco tiempo después, Fourier regresa a París para impartir cátedra en la escuela normal donde daba clases Joseph-Louis Lagrange, por lo que Fourier lo sustituyó, convirtiéndose así en el nuevo docente de matemáticas. En esa misma década, Joseph Fourier fue un pilar importante en las expediciones de Napoleón hacia Egipto. Además de lo anterior, Joseph Fourier fue miembro de la Academia de Ciencias y posteriormente secretario permanente. Al igual que él, trabajó en las reformas educativas francesas y también fue prefecto en dos instalaciones, que fue en Ilsea y en Rote. Joseph Fourier muere en el año de 1830, dejando un legado importante en la ingeniería. Joseph Fourier fue un matemático muy destacado que realizó distintos estudios en ecuaciones diferenciales, ecuaciones algebraicas, algunos problemas estadísticos e incluso en la teoría de probabilidades. Pero lo más importante que hizo este físico fue resolver la ecuación del calor con una creación de él llamada series trigonométricas. Las series trigonométricas, junto con las transformadas, que llevan el mismo nombre de Fourier, son útiles para distintos campos de la ingeniería. Tanto así que se expone su trabajo en la teoría analítica del calor, gracias a ese tipo de problema que se pudo resolver. E incluso no solo se limita a resolver esa ecuación del calor, tanto así que la ecuación del calor es una ecuación diferencial dada en derivadas parciales. Se deduce que las series de Fourier son útiles para resolver ecuaciones diferenciales de distintos tipos, tanto así como la ecuación de onda, la cual tiene una estructura similar a la ecuación del calor, que es aplicada a la mecánica cuántica y con otros tipos de conceptos que podrán involucrarse en ese estudio. Posteriormente entran las aplicaciones en circuitos eléctricos y la electrónica, ya que gracias a las series de Fourier podemos describir el comportamiento de un circuito eléctrico e incluso resolverlo. Además que en electrónica se utilizan las series de Fourier para distintos análisis y procesamiento de señales. A partir de esto metemos el concepto en medicina, ya que gracias a los electrocardiogramas es posible ese tipo de análisis de señales del cuerpo humano, vaya. Además, en el campo de la probabilidad y estadística, la serie de Fourier es útil para resolver la ecuación de Poisson, al igual que la identidad de Jacobi, usados dentro de esa rama aplicado a problemas de ingeniería. E incluso dentro del campo de la termodinámica también podríamos determinar la temperatura del planeta
con la serie de Fourier, metiendo algunos conceptos o algunos valores también. Bueno, ahora toca el turno de hablar de Laplace. Pierre-Simon Laplace fue un astrónomo y matemático francés, nacido de orígenes humildes en la ciudad de Meumont-en-Orge, en Francia, el 23 de marzo del año de 1749, en donde su padre era un agricultor. Laplace empezó a estudiar en la escuela local y posteriormente ingresó a la Universidad de Caen. Poco tiempo después de que Laplace egresa de la universidad, se dedica a impartir cátedra en el colegio militar. Dado que sus habilidades matemáticas eran muy enormes, esto motivó a Poisson a llamarlo o a apodarlo el Isaac Newton francés. Entre los años de 1771 y 1789, Laplace dedica la mayor parte de ese tiempo en estudiar fenómenos astronómicos, además de también hacer escritos sobre cálculo y ecuaciones diferenciales. En este mismo transcurso del tiempo, igual Laplace accede a la Academia Real de Ciencias e incluso también tuvo algunas influencias durante la Revolución Francesa en crear escuelas normales y politécnicas. Laplace, en el año de 1796, él publica el Tratado de la Mecánica Celeste, el cual es una continuación de los trabajos de Isaac Newton en el campo de la astronomía. Laplace expone en estos tratados unos métodos para hacer cálculos sobre el movimiento de los planetas, así como sus satélites, e incluso saber su posición, y también algunos traslados y movimientos planetarios. Después de ello, Laplace también se dedica a estudiar acerca de probabilidad y estadística. De hecho, en el año de 1814, Laplace publica un ensayo acerca de la teoría del análisis de probabilidades, el cual supongo que ha de ser uno de los últimos trabajos de Laplace en vida, ya que en 5 de marzo de 1827 Laplace abandona este mundo, dejando una puerta abierta hacia el estudio de la astronomía y todo lo que está por venir. A las aplicaciones que ha tenido Laplace ha desarrollado muy bien su trabajo, tanto que él tuvo algunas aportaciones al cálculo, probabilidad, e incluso él mismo crea las transformadas que llevan su nombre, las cuales son muy accesibles para resolver ecuaciones diferenciales, al igual que también las aplicaciones de las mismas, solo que con una pequeña diferencia acerca del análisis de Fourier, es que en las transformadas de Laplace se dedica un poco más al análisis armónico, otros tipos de conceptos. Por ejemplo, la transformada de Laplace analiza el comportamiento de un resorte bajo distintas fuerzas. Esto lo aplican mucho los de la industria automovilística al momento de hacer distintos estudios en los automóviles, las pruebas en baches y todo. La transformada de Laplace da una descripción acerca del comportamiento del resorte bajo distintas circunstancias. Además también de resolver ecuaciones diferenciales, también podemos incluirlo en el campo de circuitos eléctricos también, solo que a diferencia de las series de Fourier, las transformadas de Laplace se dedican un poco más al análisis de la frecuencia, o vectorial también, por así decirlo. Además también es muy útil en las funciones de transferencia. Una función de transferencia es un modelo matemático en forma de cociente que relaciona una señal de salida con respecto a una señal de entrada. Eso lo podemos incluir en conceptos de electrónica, por ejemplo en ganancias de voltaje, corriente, transresistencia, entre otros. Pero también se ve en ingeniería de control un poquito más a fondo, con sistemas de control y ese tipo de conceptos, el cual, uniendo la electrónica con la ingeniería de control, se puede crear un sistema automatizado que permite realizar muchas actividades. Lo común que se ve es, por ejemplo, en las plantas de ensamblaje,
tanto automotrices o de fábricas de comidas y productos enlatados, entre otros.